¿Español o castellano? He ahí la cuestión. De eso hablaremos hoy. Estoy en la taberna, aquí, la taberna de Miguel, yo soy Miguel, y la taberna de Miguel que como ya les he dicho en otros videos, espero que pronto sea nuestra taberna, pero por ahora estoy aquí bastante solo con mi vaso de agua. Esta taberna está situada en una ciudad que se llama Jyväskylä, y Jyväskylä está a 300 kilómetros al norte de Helsinki. Helsinki es la capital de Finlandia, por lo tanto, la taberna, yo estoy aquí, estamos en este sitio, está en Finlandia. Recordemos que alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hay al sur de Helsinki? Pues está a 300 al norte. Si te vas al sur de Helsinki, si te vas a Helsinki, luego al sur de Helsinki, y 300 kilómetros ya implicaría que te irías ya pasando Estonia, porque estos países bálticos son bastante pequeños. De hecho, de Helsinki a la capital de Estonia, Tallinn, ¿cuántos kilómetros puede haber? No sé, 80 kilómetros, algo así, poco más, por mar. Bueno, ¿castellano o español? Bueno, da igual. Si tú quieres decir ahí, yo hablo español, yo estudio español, o prefieres decir, yo estudio castellano o yo hablo castellano, pues da igual. Los dos son igualmente correctos. Esto es así. Ahora bien, en América Latina, en particular Venezuela, en Argentina, casi siempre preferimos decir castellano, que por cierto, si eres de Argentina, pues lo pronunciarías, si tú eres de Argentina, tú que estás viendo este vídeo, probablemente no te gustará cómo lo voy a pronunciar yo, porque no lo sé hacer tan bien, pero sería algo parecido a castellano, llano, más o menos, la doble L, la L, se pronuncia pues en Argentina de una manera que por cierto me parece encantadora. Castellano, español o castellano, que por cierto esta L también puede ser pronunciada, digamos, de una manera más culta. No, lo de culta no es correcto. De una manera, digamos, más adecuada a como tradicionalmente se debe pronunciar la doble L, la L, sería castellano. Pero yo soy venezolano y como la mayoría de los latinoamericanos, soy yeísta, digo castellano. Bueno, español o castellano. A ver, decía que nosotros en América Latina, en países como Venezuela o Argentina, preferimos decir castellano al idioma español. Otros, en México, por ejemplo, creo recordar que en México ahí acostumbran decir español, hablo español. Lo cierto es que Castilla, de donde proviene, lógicamente, esta palabra castellano, Castilla está en España, es una región de España, como lo es Extremadura, como lo es Andalucía, y, a ver, ahora los catalanes, vascos y gallegos, denle una pausa al vídeo, respiren hondo, porque voy a decir algo que va a sonar terrible. Otras regiones de España, como pueden ser Cataluña, Euskadi, el País Vasco o Galicia. Bueno, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Y claro, cuando los españoles que llegan a lo que va a ser nuestra América, pues ellos recuerden la historia, Isabel, Fernando, todo aquello, Castilla, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, luego como la provinencia del reino de Castilla, y bueno, este idioma que habla la gente es el castellano, lo que vienen de esa España que todavía no era tan España propiamente dicha, ¿no? El reino de Castilla, pues habla castellano, pero también es cierto que
la mayoría de los que llegan, los primeros que llegan a nuestra América, lo que va a ser nuestra América, insisto, no son ni siquiera castellanos, son de Extremadura y de Andalucía. Busquen ahí los nombres de estos famosos conquistadores y vean que la mayoría pues son extremeños o andaluces. Bueno, pero están bajo, digamos, la batuta de Castilla, de Castilla. Bueno, ahora, muchas veces en América Latina nos sucede que cuando, sobre todo en estos países que no acostumbran o que prefieren decir castellano, que hablamos castellano en vez de decir que hablamos español, también tiene una cuestión un poco bueno, que quizás nos suena un poco demasiado a España, que no es el español que se habla en España, no es la manera como se pronuncia en España, la que nosotros creemos muchas veces que es la generalizada en toda España. En España hay muchos dialectos diferentes y no es muy fácil reconocer la diferencia entre un sevillano, por ejemplo, y un barcelonés o un asturiano, por decir diferentes partes, ciudades o regiones como Asturias, se reconocen, o sea, es diferente, ¿no? Esa idea que nosotros tenemos muchas veces de el español que hablan los españoles, casi siempre es la idea está más relacionada con los españoles que vienen de Galicia, ¿no? Porque ha sido la inmigración principal de nuestra época, ¿no? Entonces, bueno, pero ese español de España. Pero bueno, hoy en día con digamos que la mayoría de todos tenemos una cultura lo suficientemente amplia, felizmente a través de la masificación de la comunicación, que ya sabemos perfectamente que en España no hay únicamente una única manera de hablar y no es igual la diferente. O sea que no podemos decir que hay un español como tal. Pero bueno, sin embargo intentamos de alguna manera decir, cuando defendemos, aquellos que no conocen mucho, defienden que yo hablo castellano, yo no hablo español. Pues bueno, perfecto. Quieren decir más o menos que mi manera de hablar es la propia de donde yo soy, de Argentina o de Venezuela, y no esa que hablan lo que yo creo que como hablan los españoles. Eso por un lado. Luego está también aquellos que les sirve quizás como una explicación histórica, decir, bueno, en realidad lo que llega a América Latina, la lengua española que llega a América Latina, es el castellano. Con esos, obviamente, insisto, con esos importantes matices de que la mayoría de los conquistadores eran andaluces y extremeños. Pero es el castellano, o sea, se aprende, es el castellano. Y de hecho, muchas veces hay unas razones lingüísticas. Hay palabras, vocablos, léxico, que utilizamos en América Latina y que consideramos muy autóctono de América Latina en español. No me refiero a aquellos que provienen de lenguas que se hablan en nuestro continente, de otras lenguas que se hablan en nuestro continente, sino vocablos, palabras que estamos convencidos que son, esta palabra es muy argentina, o esta palabra es muy venezolana, o esta palabra es muy peruana. Pues muchas veces, después de hacer un pequeño estudio de dónde proviene la palabra, puede que sea una palabra que se utilizaba en el español de la Edad Media, obviamente ya de la tardía Edad Media, que llega a nuestra América. Esa palabra se queda en América, desaparece en España, ya no se usa, pero la seguimos utilizando en América Latina, en nuestra América española. Y en ese sentido estricto podemos decir, bueno, nosotros somos mantenemos ciertas conexiones históricas de ese castellano original. Pero lo cierto es que si nos ponemos serios,
los únicos que hablan castellano son los de Castilla. Si tú como argentino o como venezolano te vas a La Mancha, ahí la tierra de mi buen amigo Don Quijote, y le dices a una señora o el señor de allá, yo hablo castellano, y entonces el otro que dirá que él habla español, pero le sonará un poco raro, castellano, pero tú no eres de aquí de Castilla, ¿no? O sea, y tendría razón, ¿no? Si queremos entonces ser un poco más antipáticos, cosa que siempre es agradable, ser antipático, entonces es agradable a veces molestar un poco. Puede decir, va, total, yo hablo argentino, yo hablo venezolano, yo hablo mexicano, yo no hablo ni español ni castellano. Bien, cierto, si quieres, haz eso, pero aparte de la cantidad de los miles, sin duda, de vocablos que son propios de estas diferentes zonas, sea de México, sea de Argentina o de Venezuela, particulares a esta zona, lo cierto es que nuestra lengua es una y única y una gramática preciosamente unificada que tenemos en tanto en la América peninsular como en la América, perdón, con la España, en España, en la península ibérica, como en América Latina tenemos una misma gramática, la gramática española es la misma. De hecho, uno de los padres de la gramática en español es venezolano, Andrés Bello. Los chilenos lo conocerán bastante bien porque por allá anduvo, por Chile. Era uno de los maestros de Simón Bolívar. Decía que sí, que español y castellano le puede llamar como tú quieras, da igual. Si te gusta decir que hablas español, pues habla español. Te gusta decir que hablas castellano, habla castellano. Lo que sí es cierto que si vas a defender de eso, es decir, yo hablo castellano y esto no es español, o yo hablo español y esto no es castellano, pues entonces eso lo puedes decir probablemente entre tus amigos y amigas o aquella gente que desconozcan. No tiene ninguna razón cierta académica de decir que el castellano, ¿no? como que es diferente al español. Pues no, las particulares del castellano de Castilla, de España, pues sí, puede diferenciarse de lo que llamamos políticamente el español. Luego, también es cierto que muchas veces nosotros cuando estamos en el extranjero, como venezolano, como colombiano, como chileno, pues los que provienen de países que el gentilicio y la lengua son prácticamente son el mismo, es decir, un finlandés, pues para la gente de Finlandia, pues el único sitio donde se habla finés es en Finlandia. El alemán que se habla en otro sitio, pero el alemán, Alemania, Germany, Deutsch, bueno, eso es de Deutschland. Sí, lo habla también en Austria, en Suiza, eso, pero es Alemania, el país del alemán. Lo mismo pasa con el francés, a pesar de la cantidad de países que hablan francés en el mundo, especialmente en África, pero no solamente en África, toda la francofonía. Italia, pues italiano. Pues claro, la que pasa es que el español no es España, entonces a nosotros, a veces, por aquello de defendernos un poco, no, yo no soy español, yo soy venezolano, pero yo hablo español, y esta lengua que amas español, pues es la que se habla en Venezuela. Nosotros lo decimos castellano. Entonces con eso tratamos de diferenciarnos un poco, ¿no? del español. Bueno, pero comprendamos que muchas de estas personas que vienen de estos países pues no tienen una lengua tan universal como es la nuestra. Y por eso pues piensan de esa manera. Lo que sí tenemos que tener nosotros muy claro es que no utilizar esto de decir yo hablo castellano para creernos mejor que aquel que dice que habla español, de la misma manera que aquel que dice español para creerse mejor que habla castellano. Esto me recuerda cuando uno ve en YouTube y entonces hay estas series o películas dobladas al español de España y a algo que parece llamar el español latino, ¿verdad? Entonces español latino. A mí me suena un poco raro decir español latino. ¿Qué latino? O sea, ¿latino de dónde?
Están hablando del español de México, del español de Argentina, del español de Venezuela, y ahí entraríamos en eso. Y entonces empiezan las peleas, todo decir, no, que el español de España suena horrible, esto es como antiguo, vosotros, qué cosa más antigua, no sé qué, y aquí el mexicano se cree como muy moderno en su manera de hablar el español y el argentino muy moderno en su manera de hablar en castellano comparado con el español de España. Y para el de España les suena, oye, ese español de América Latina pues está bien, gracioso también porque hablan con muchos diminutivos, parecen niños hablando, ¿no? A sus padres y eso. No sé. Y luego también está, y empiezan las peleas, ¿no? Ah, el doblaje, oh, mejor es el de España, mejor es el que tú estás acostumbrado. Yo, por ejemplo, después de tantos años viviendo en Finlandia y estando relacionado con Europa y en particular, indudablemente, con el mundo hispano a través de España, pues sin duda que estoy totalmente acostumbrado a escuchar el español de España. Es más, a veces cuando oigo una narración de un partido de fútbol, mientras a aquel venezolano le debe sonar terrible escuchar a los españoles narrando un partido de fútbol, para mí me suena mucho mejor, mucho más acorde a mi manera de entender el fútbol y, en el español de España que en el español de Venezuela. Pero bueno, pues el castellano de Venezuela, pero así es, una cuestión de costumbre, una no es mejor que la otra, todos son iguales. Lo que sí tenemos que estar muy orgullosos en América Latina, muy orgullosos, es que realmente a nivel de vocabulario, yo creo que si uno compara, por ejemplo, una persona que tiene poca preparación, o sea, que no, a ver, que no tiene una instrucción, una educación, me refiero, organizada, es decir, bachillerato, universidad y eso, que no tiene ese tipo de educación superior, una persona que tiene una educación primaria o inclusive con pocos años, que haya ido pocos años a la escuela, comparando estas personas de España y de países de América Latina, muchas veces, y eso sí lo digo con conocimiento de causa porque es mi trabajo, ese tipo de temas, la verdad que tiene mucho mejor vocabulario el de América Latina. Los españoles tienen un vocabulario en general bastante pobre y repetitivo. En América Latina a nivel general se habla mucho mejor, en general y a nivel general. Por ejemplo, a veces cuando escucho a algún campesino o campesina de Colombia o de Perú, wow, cómo que bien se expresa, qué riqueza de vocabulario, de matices, de tiempos verbales y todo esto, mientras que muchas veces el español de España, de ese mismo nivel, el campesino de Andalucía, de Castilla, de Galicia, bueno, ya entiendo el caso de Galicia, tienen otro idioma, el gallego, pero aún así tiende a ser mucho más pobre, tiende a tener un cuerpo de vocabulario muy inferior, menor al que hay en América Latina, y no solamente de vocabulario, como decía antes, de matices del idioma y de tiempos también verbales. O sea que eso sin duda, o sea, ahí tenemos que estar muy orgullosos en América Latina. De ahí a casi, y espero, a ver, no sé a quién molestaré ahora con esto, pero es como el inglés, des en cuenta que con el inglés, los irlandeses, qué maravilla han hecho con el idioma inglés, esos grandes escritores irlandeses y su dominio magistral de la lengua inglesa. Casi podríamos decir que en América Latina nos encontramos ya estoy hablando ya de profesionales, de escritores, que tienen un dominio realmente magistral del idioma español, muchas veces en comparación con autores españoles. Dicho esto, debo decir que hay un autor español que seguro que tú no conoces, pero que a mí me encanta, ya falleció hace pocos años, que es Sánchez Ferlosio, que ahí sí que podemos decir, wow, este señor español lo recomiendo, a ver si sale escrito por aquí arriba, Sánchez Ferlosio, es una maravilla, es realmente un placer leer a Ferlosio y sus obras, porque eso sí que es un dominio extraordinario del español. También, obviamente,
hay otros en América Latina también. Yo disfruto mucho con Octavio Paz, con Bolaños, el chileno, fallecido también, claro. Carlos Fuentes, nuestro venezolano Uslar Pietri, también extraordinario. Y obviamente el rey del mambo, que no tiene que ver nada con mambo, que es el eterno y único Jorge Luis Borges de Argentina. Tenía que ser. Pues eso, que no peleen por esto de castellano o español, nada de discutir por estos temas, ¿no? Da igual, da igual. Pero si se van a poner a defender o uno u otro, háganlo con conocimiento de causa, ¿no? Y realmente, por qué decimos, uno dice castellano y por qué otro dice en español. Y cuando tengamos esto claro, pues ya disfrutemos del placer de ser un mundo hispano tan amplio y que podemos entendernos tan bien, gente de lugares y de condiciones y de situaciones y de historia tan variada. Es realmente fantástico. Muchas gracias desde Uváscula, donde está la taberna, Miguel López. Adiós.